Papi, ¿cuál es el verdadero día de adoración? ¿El sábado o el domingo? Oh, Melanie, qué interesante pregunta. Sabes, hoy vamos a responder de acuerdo a la Biblia. Y este es un tema muy controversial porque el mundo está dividido. Unos dicen que el domingo es el día del Señor y otros decimos que el sábado es el día del Señor, el cual se debe reposar y que debemos asistir a la iglesia. Y saben, Melanie, muchas personas también dicen que el sábado quedó clavado en la cruz porque el sábado era solamente para los judíos. Pero cuando se estableció el sábado no existía ningún judío. O sea, son cositas, son detalles que de ya nos toca ir dejando claros. Porque cuando Dios establece el sábado en el Edén, que luego tú vas a confirmar allí con la Biblia, allí todavía no existían los judíos porque los judíos vinieron de la descendencia de Judá. Y Judá era un hijo de Jacob. O sea que en el Edén, en la creación, no existía ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Judá. O sea que no existía ningún judío. Quiere decir que el sábado no era únicamente para los judíos. ¿Listo? Y tampoco quedó abolido en la cruz del Calvario porque el sábado hace parte de un mandamiento. Si tú vas a Éxodo 20 del 8 al 11, encontramos que el sábado hace parte del cuarto mandamiento. Otro detalle, Melanie, el único día que tiene nombre en la Biblia, adivine cuál es, el sábado. Es el único día que tiene nombre en la Biblia. De resto, los otros nombres son nombres planetarios, ¿cierto? Y en Génesis uno habla de que fue la tarde y la mañana el primer día, el segundo día, pero ya cuando llega el séptimo día se le da un nombre y se le da el día de reposo que equivale a sábado, o también se dice el séptimo día. Entonces, Melanie, yo quiero que tú a través de la Biblia nos corrobores lo que estamos diciendo acerca del sábado. Y vamos a seguir pues haciendo la comparación si es el sábado o si es el domingo, ¿listo? Bueno, Génesis 2, 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces este texto nos habla acerca de lo que, o sea, de justo en ese día después de toda la creación, lo que Dios hizo. Y entonces esta es otra de las cosas con las que podemos confirmar, seguir, digamos, confirmando cuál es el verdadero día del Señor, ¿verdad? En qué día debemos adorar, porque podemos ver que también en Éxodo dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado, dice que debemos descansar. Y ahí también en los 10 mandamientos dice que absolutamente nadie, ni las bestias de campo, ni, o sea, ni los animales, ni las personas, ninguno de ellos debe trabajar en sábado, porque el sábado no fue hecho solamente para los animales, ni tampoco fue hecho solamente para las personas, sino que ese es el día en que todos los seres vivos tenemos el descanso que Dios nos ha dado. Claro, Melanie, qué interesante. También allí Génesis 2 del 1 al 3 dice que Dios reposó. Pero tú crees que Dios reposó porque estaba cansado. No, Dios no se cansa. ¿Y entonces por qué Dios reposó? Eso era para, o sea, el reposo fue para demostrarnos que no debíamos hacer nada más sino adorarlo. O sea, que en ese día en la Biblia no dice, y el séptimo día Dios creó, no sé, Dios creó cualquier otra cosa. Por ejemplo, Dios creó otro animal, otro tipo de animal. Dios no creó nada. Justo en ese día, que también lo que resaltaba ahorita, que es el único día que tiene nombre, justo en ese día Dios descansó, pero no porque estuviera cansado, sino para darnos ese ejemplo. Desde el Génesis podemos ver el ejemplo que el sábado fue hecho para nuestro reposo y no para trabajar. Y el mismo Jesús, cuando vino a esta tierra, él también reposó el sábado. Y él, ¿qué hacía en sábado? Él ayudaba, él sanaba, él hacía el bien, que ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Claro, Melanie. También nos dice allí en Génesis 2 1 al 3
que Dios le dio 3 bendiciones al sábado, porque dice, lo bendijo, lo santificó y en él reposó. Entonces, Melanie, nada más en un pasaje, allí en Génesis 2 del 1 al 3, ya vemos muchas cualidades del sábado, muchas características que Dios mismo lo reposó. Y queda claro, el primer punto es que el sábado existe ¿desde cuándo? Desde la creación. Porque muchos piensan de que el sábado solamente se le dio allí a los judíos en el desierto, que cuando se dieron las tablas de la ley a Moisés, que allí se dio el sábado, ¿no? El sábado incluso existía antes de que se dieran los 10 mandamientos. Imagínate, Melanie, la importancia del sábado. Pero, Melanie, hay otro punto, porque lo que vamos a hacer en estos momentos es hacer la cronología del sábado. Nos vamos a dar cuenta de que el sábado no se le dio solamente a una generación. Muchos hoy en día no guardan el sábado porque creen que fueron para los de la antigüedad, solo para Israel. Y que entonces para las generaciones modernas ya el sábado no está vigente. Pero Melanie, hoy vamos a demostrar con la Biblia la cronología del sábado. Vamos a demostrar que el sábado va de Edén a Edén. Va de creación a recreación. ¿Listo? Y por eso vámonos para el desierto, Melanie. Allí en Éxodo 16, 22 y 23 dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Melanie, aquí está hablando del maná. Entonces, ¿cómo funcionaba allí la recogida del maná en sábado? Resulta que el viernes ellos debían recoger doble porción, porque el sábado, Melanie, es tan sagrado y santo el santo sábado que ni siquiera Dios les permitía a los israelitas recoger el alimento en sábado, ni siquiera recoger el maná. Y por eso ellos desde el viernes debían recoger doble porción. Y Melanie, es tan sagrado esto que si ellos dentro de la semana recogían doble porción, ¿qué pasaba el otro día? Se llenó de gusanos, olía feo, o sea, eso estaba súper podrido, ¿no? Entonces eso también viene ahora a la actualidad, que nosotros también no debemos esperar a que llegue el sábado para hacer nuestros preparativos. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, como decía ahorita, el viernes se recogía ahí sí la doble porción y que no pasaba nada, porque como sabemos Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Entonces, así mismo nosotros debemos hacer. Así como el pueblo de Israel dejaba todo preparado el día anterior, el desayuno, el almuerzo, dejaban todo preparado, así mismo eso viene a la actualidad, viene hoy en día. Así nosotros no debemos dejarnos llevar por los afanes, porque muchos quizá el sábado estamos corriendo, estamos, ay no, estoy terminando de preparar el almuerzo, vamos a llegar tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos adelantamos y no guardamos esa doble porción de maná desde el viernes, ¿verdad? No hacemos que no dejar la ropa lista desde el viernes. Eso es un buen consejo que nosotros debemos recibir, hacer. Nosotros siempre el viernes debemos dejar eso listo para que el sábado nos levantemos en paz, nos levantemos con gozo y simplemente tengamos que hacer nuestras cosas personales y ya, irnos hasta la iglesia, ¿verdad? Claro, Melanie, muy interesante. Así que, mis queridos amigos y hermanos, el sábado es un día santo, es un día sagrado, donde solamente lo debemos dedicar a la adoración. Muchas veces llegamos tarde a la iglesia el sábado porque estamos hasta ahora planchando el vestido, arreglando los zapatos, estamos preparando el almuerzo, estamos picando, ¿bien? Pero el viernes es el día de la preparación y por eso dice el texto que lo que tenga que cocer, cocerlo ¿cuándo? El viernes. Lo que tenga que cocinar, cocinarlo el viernes.
que el sábado sea solamente calentar. Así que esto es un llamado no solamente para nuestros amigos, sino, Melanie, también para los adventistas del séptimo día, que a veces fallamos en cuanto a la observancia del sábado. Pero, Melanie, el pueblo de Israel guardaba el sábado en el desierto. También una cosa muy importante es a qué horas o en qué tiempo comienza el sábado, que desde Levítico está establecido en la Biblia como a qué horas debemos comenzar, no necesariamente a qué horas, sino cuándo comienza. Entonces Levítico 23:32 dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, ¿qué dice? Dice que de tarde a tarde. No dice que a las 6, no dice que a las 6:30, no dice que a las 7, sino dice que de tarde a tarde. Porque hay muchas personas que piensan que el sábado inicia a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado, pero eso no, porque están equivocados. Dice que desde que se oculta el sol hasta que se vuelve a ocultar el sol al otro día, por eso dice de tarde a tarde, ahí se acaba el sábado, ¿verdad? Porque, digamos, no sé, si estamos en un país, por ejemplo, Estados Unidos, que pasa por estaciones, y hay algunas estaciones en las que son las 11 de la noche y no se ha oscurecido, ¿cierto? Entonces no podemos regirnos a una hora específica, a las 6 de la tarde, sino que, digamos, si allá en Estados Unidos, en la época del año que estén, si se oscurece a las 11 de la noche un viernes, quiere decir que a las 11 de la noche es cuando comienza el sábado. Solo que nosotros hemos estado confundiéndonos y pensamos siempre, eso ya es como costumbre, que hay a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde. Pero a veces aquí en Bogotá a las 6 de la tarde eso todavía está clarito, por ahí como si fueran las 4, ¿verdad? O hay otras veces que ya se empieza a oscurecer desde más temprano. Entonces ya tenemos claro que desde que se oculta el sol hasta que se vuelve a ocultar el sol, comienza y termina el sábado. Melanie, y otro punto importante en cuanto a la hora de guardar el sábado es que la mayoría de la humanidad piensan que el día comienza a las 12 de la noche y se termina a las 12 de la noche. Si tú has notado, cuando termina el año y cuando a uno lo llama la familia para darle el feliz año, ¿a qué hora lo llaman a uno, Mel? A las 12 de la noche, ¿cierto? Porque se supone que el año termina a las 12 de la noche, que el día comienza a las 12 y termina a las 12. Pero, Melanie, esto es lo que nos enseñó la tradición. Por eso nosotros no nos podemos guiar por lo que creían nuestros padres, nuestros ancestros, por lo que nos han enseñado toda la vida. No, Melanie, la Biblia rompe paradigmas. La Biblia rompe tradiciones, ¿cierto? Y esto es clarito, Melanie. Y mucha gente guarda el día de 12 a 12, pero realmente ni no solo el sábado, todos los días termina la puesta del sol. ¿Sabes por qué, Melanie? Porque cuando se dio la creación, ¿qué dijo Dios? Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Quiere decir que según la Biblia, es primero la tarde y luego la mañana. O sea, el día comienza en la tarde. Pero nosotros pensamos que el día comienza en la mañana. Entonces, esto es un gran error. ¿Listo? Así que lo comprobamos bíblicamente. Melanie, uno de los asuntos más complejos en cuanto al sábado y el por qué mucha gente no guarda el sábado es por el tema del comercio. Yo he hablado con algunas personas y me han dicho, mira, yo no tendría problema de ir el sábado a la iglesia, de ir al culto, pero resulta que el sábado es el día del comercio, el sábado es el día de las ventas, el sábado es el día de las compras, el sábado es el día donde sale la gente al centro comercial, a los almacenes, a las tiendas, a hacer el mercado. Entonces, Melanie, mucha gente dice, si cierro el sábado el negocio, pues definitivamente voy a perder dinero. Pero ¿saben, Melanie? La Biblia es contundente y habla de que el sábado es el día de reposo y que las ventas se deben parar. De que todo el comercio debiera parar el sábado. Sobre todo, pues, para los que quieren ser fieles a Dios. ¿Listo? Dice allí en Nehemías
en el capítulo 13, versículo 15 en adelante. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado y que acarreaban gavillas y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda clase de carga. Y traían a Jerusalén en día de sábado, y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento. También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta, que vosotros habéis profanado así el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre ellos todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujesen carga. Bien, nos dice allí el pasaje que los habitantes de Jerusalén, ellos pisaban el lagar en sábado. Incluso dice que algunos tirios, o sea, de tierras extranjeras, ellos traían la mercancía y entonces vendían pescado, o sea, les vendían el sábado allí a los judíos. Y los judíos pues también traían la mercancía allí a Jerusalén y la vendían también en sábado. Entonces, Melanie, prácticamente había comercio en día de reposo, y estamos hablando del pueblo de Israel. Pero siempre, Melanie, debe de haber una persona celosa. O sea, en el pueblo de Dios, cuando no se están haciendo las cosas bien, cuando se está violando un mandamiento de Dios, cuando no se está respetando el sábado, alguien que tenga carácter debe levantarse y debe amonestar al pueblo. O sea, si hoy en día, por ejemplo, se está profanando el sábado con el tema de la adoración, si digamos se está vendiendo en sábado aquí dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, Melanie, alguien se tiene que levantar, un líder se tiene que levantar y decir: hey, este es el día del Señor, vamos a respetar el día del Señor, porque el día sábado no es para comerciar, el día sábado es para adorar. Y me encanta lo que hizo Nehemías, porque Nehemías se levantó. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Pues Nehemías, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué fue lo que dijo? Primero los amonestó que no estaban haciendo bien, y luego actuó, porque dijo: van a cerrar las puertas de la ciudad. Y Nehemías, como era un gobernador y como era un líder de Israel, entonces dijo: bueno, vamos a cerrar las puertas, vamos a colocar allí guardias, y entonces se van a cerrar desde el viernes en la tarde hasta que se oculte el sol del sábado. Y se van a abrir las puertas de la ciudad después de que termine el sábado, y ahí sí que hagan su comercio. Pero Melanie, realmente en todas las generaciones Dios ha tenido celo por el sábado. Bueno, entonces trayéndolo también a hoy en día, también sería muy chévere que así funcionaran todos los negocios, ¿cierto? Que en todos los negocios que hay acá, que se cerraran a partir de que se oculta el sol hasta que el sábado se oculta el sol, ¿cierto? Porque así fue como lo estableció Dios. Pero sabemos que nosotros cada día, como a este mundo, cada día se va aumentando más el pecado. Hay hasta personas que ya les hace normal, quizá que son de nuestra religión, que quizás se les hace normal vender en sábado, comprar en sábado, y pues eso está mal, porque, o sea, aquí en Nehemías, ahí mismo lo dice que no debemos ni vender ni comprar en sábado, porque si compramos, ¿qué hacemos? Estamos haciendo pecar a la otra persona, y si vendemos, a los que nos compran también los hacemos pecar, porque eso no depende solo de nosotros, sino que nosotros no le hagamos ese mal a las otras personas, ¿cierto? Si nosotros, o sea, nosotros simplemente no deberíamos hacer eso porque eso está mal ante los ojos de Dios. Pero también hablando del sábado podemos ver una persona en la Biblia que nos dio un muy buen ejemplo, y ese es Jesús. Lo encontramos en Lucas capítulo 4 versículo 16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado,
y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Esa es una de las cosas que debemos hacer en el sábado. Aparte de ayudar, aparte de no trabajar, debemos leer la Biblia. Dice que eso ya era costumbre de Jesús. Dice que como todos los sábados, Él se levantó a leer. Entonces eso ya era una costumbre de Jesús. Ahí no dice que era la primera vez que que se levantaba a leer. No, Él ya lo tenía como costumbre. Asimismo, cada uno de nosotros debemos tenerlo. Debemos tener ese sábado como costumbre, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar. Debemos siempre ese sábado mantenerlo como una costumbre. No como, o sea, no como una costumbre mala de que ya parezca un robot haciendo siempre lo mismo, sino que siempre debemos venir a la iglesia a adorar a Dios, a alegrarnos, pero en la buena manera, obviamente. Y debemos venir con esa costumbre de alegría de leer la Biblia y alabar al Señor en la iglesia. Claro, Melanie, verlo como un deleite. Entonces, mira, Melanie, que ya hemos abarcado 4000 años de historia. Y eso que no analizamos algo otros pasajes que hay allí en el Antiguo Testamento. Pero prácticamente arrancamos desde la creación, pasamos por el desierto, pasamos incluso por la época del exilio, cuando Nehemías regresa, Esdras, y cuando allí incluso en los tiempos de Nehemías, pues ellos también se preocuparon por guardar el sábado. Así que ya llevamos hasta Jesús 4000 años de historia y vemos que el sábado sigue vigente todavía. Así que Jesús no vino para abolir el sábado. Jesús vino para darnos ejemplo de cómo guardar el sábado. Mira, Melanie, para Jesús era tan importante el sábado que incluso en su muerte lo reposó. Porque recordemos que él muere un viernes tipo 3 de la tarde y él resucita un domingo. Quiere decir que él todo el sábado lo pasó descansando en la tumba. O sea, no es un detalle menor. Entonces, Melanie, definitivamente Jesús nos dio ejemplo de cómo guardar el sábado, tanto después de la creación como también cuando vino a esta tierra y también cuando murió, porque lo reposó allí en la tumba. Melanie, tú hablabas ahorita de que el sábado es un día también para hacer el bien. Y a veces dentro de nuestra iglesia se ha malinterpretado el cómo guardar el sábado. Y a veces los jóvenes y los niños no quieren venir a la iglesia porque han tomado el sábado como el día del no. No, es que mi mamá me dice que el sábado no puedo hacer esto, que el sábado no puedo escuchar esto, que el sábado no puedo trabajar, que el sábado no puedo jugar. Entonces el sábado, ¿qué puedo hacer? Pero Melanie, yo te quiero decir, y queridos amigos, quiero decirles que el sábado es el día del sí. Y les voy a demostrar con la Biblia qué sí podemos hacer en sábado. Entonces, vamos a explicar, Melanie, este punto es súper importante. Porque vamos a explicar qué sí debo hacer en sábado y qué no debo hacer en sábado. ¿Listo? Entonces vamos a irnos a Lucas, capítulo 6, versículo del 5 al 10. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado para hallar de qué acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, sana como la otra. Melanie, este detalle es súper interesante, porque para los escribas y fariseos, sanar en sábado era trabajar en sábado. Porque es que ellos ya se volvieron demasiado legalistas. O sea, ellos ya se fueron a un extremo de que entonces en día sábado no podían caminar cierta cantidad de kilómetros. Que
el día sábado entonces se tenían que quedar quietos. O sea, y por eso Jesús los confronta y les dice, bueno, y si en sábado se cae, digamos, una oveja, ¿cierto? O un buey, ¿usted lo va a dejar allí tirado, digamos, en un abismo o lo va a recoger? Obviamente usted no lo va a dejar allí. Y él les dijo, ¿qué vale más? ¿Un hombre o una oveja? Vale mucho más un hombre. Melanie, y milagros de Jesús en sábado tenemos por doquier. Tenemos cuando sanó a una mujer que estaba encorvada. Tenemos allí cuando los discípulos iban allí por medio de una higuera que tomaron alimento en sábado. Entonces, Melanie, vemos también que él sanó a un ciego, a un paralítico. Jesús hizo muchos milagros en sábado. Pero aquí específicamente está hablando del hombre de la mano seca. Entonces, ¿qué nos da a entender acá Jesús? Y no solo entender, sino que qué ejemplo nos dio. Que el sábado es para servir, que el sábado es para hacer el bien. Melanie, si yo voy por la calle y veo allí a un hombre caído, yo no debo seguir de largo, ignorar, sino que yo debo de ir allí, levantarlo, ayudarlo a cruzar la calle. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota. En una ocasión iba yo saliendo de la iglesia, íbamos a almorzar y había un hombre allí que tenía el carro varado y él se dio cuenta de que yo tenía forma de ayudarlo. Y entonces me paró y me dijo, ven, ¿me puedes ayudar a empujar el carro para prenderlo? Entonces yo le dije, mira, yo tenía un lazo, yo en la camioneta y tenía un lazo. Entonces lo que hice fue amarrar el carro de él a la carrocería de la camioneta mía y lo jalé, lo impulsé para que él pudiera prender su carro, ¿cierto? Porque podía prender empujado. Y Melanie, yo me sentí tan feliz, o sea, me sentí mejor que predicar, porque sentí que serví a alguien, sentí que ayudé a alguien y estoy seguro que yo no quebranté el sábado, porque lo que lo ayudé fue a que él pudiera prender su carro. Entonces, Melanie, el sábado es el día del sí. Tú te estarás preguntando, bueno, ¿y entonces qué no podemos hacer en sábado? El sábado lo que no puedo hacer es lo que me beneficia a mí. Por ejemplo, como trabajar en sábado, ya lo explicamos, como vender en sábado, porque eso me beneficia a mí, porque estoy ganando dinero en sábado. Pero todo lo que yo pueda hacer en sábado para el beneficio de otros, de mi prójimo, y para el beneficio de la obra de Dios, de la predicación, del servicio, visitación de visitar enfermos, todo esto, todo se puede hacer en sábado, Melanie, porque Jesús nos dio el ejemplo. Sí, entonces nosotros debemos ver el sábado como el día del sí, no como el día del no, porque en los 10 mandamientos, ahí en la Biblia, ahí en el sábado, ¿qué dice? En el sábado, ahí, en los 10 mandamientos dice, no trabajarás, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu sierva. Bueno, dice que no trabajemos, ahí dice la palabra no. Quizá no veamos la palabra sí, pero no hay necesidad de verlo de la forma o de la manera literal, sino que nosotros debemos, ya con ese ejemplo que Jesús nos ha dado en la Biblia, sabemos qué podemos hacer y qué no debemos hacer. No hay necesidad de que no hay necesidad de que esté escrito literalmente, sino que nosotros con el ejemplo de Jesús sabemos que nosotros debemos ayudar a las personas, debemos siempre, no solamente el sábado, obviamente, todos los días hacer el bien, pero especialmente el sábado. Ok, también quiero leer en Lucas 23, versículos 55 y 56. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Las mujeres también descansaron el día de reposo, ¿cierto? Porque dice ahí en el versículo 55 y 56, dice que ellas hicieron ungüentos y especias aromáticas porque ellas vieron cómo había sido enterrado el cuerpo de Jesús. Pero algo que resaltar es que en la última parte del versículo 56 dice que y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ellas así hubieran, o sea, ellas prepararon todo eso, los ungüentos, prepararon lo que iban a utilizar, digamos, para limpiar el cuerpo de Jesús, pero ellas no quebrantaron el mandamiento, sino que
así Jesús hubiera muerto, así ellas estuvieran desesperadas, tal vez, me imagino que ellas estarían desesperadas, angustiadas, ellas guardaron el sábado. Ellas no, eso no les impidió guardar el sábado, porque nosotros a veces también podemos apresurarnos y, ay, no, tal cosa, pero puede ser de trabajo urgente y se nos olvida que tenemos que guardar el sábado, primeramente porque luego van a llegar los milagros, ¿verdad? Ellas que guardaron el sábado y al siguiente día, ¿verdad? Luego ellas pudieron ir hasta la tumba de Jesús, ¿verdad? Ellas ese día no lo quebrantaron, entonces es un buen ejemplo de estas mujeres que nosotros debemos seguir. Ellas no dejaron o sea, ellas no dejaron de guardar el sábado por hacer algo, como ahorita decías, por hacer algo que las beneficiara a ellas. Claro, Melanie, en esas mujeres, ahí estaba incluida María, la mamá de Jesús, estaba María Magdalena, estaba Juana, o sea, que eran seguidoras de Jesús y ellas lo sabían, ¿cierto? Entonces ellas tenían una buena excusa, pudieron haber dicho, no, pero si estamos haciendo los preparativos para el mismo cuerpo de Jesús, pues yo creo que no tiene nada de malo que sigamos preparando, porque es en beneficio a Él. Pero sin embargo tenían tan claro este mandamiento que dijeron, así estemos en esta preparación, vamos a guardar el sábado conforme al mandamiento y después que pase el sábado vamos a continuar. Y nos damos cuenta luego en el siguiente versículo, ¿cierto? En el capítulo 24, el verso 1, que luego ellas continuaron y ya todos sabemos pues lo que pasó, que fueron allí, que Jesús había resucitado, pero realmente fueron leales al mandamiento. Así que Melanie, Jesús respetó el sábado, María respetó el sábado, estas mujeres que eran seguidoras de Jesús respetaron el sábado. Y Melanie, busca ahí Hechos 17:2, porque en Hechos 17:2 nos damos cuenta de que uno de los apóstoles más eminentes, como el apóstol Pablo, él también guardó el sábado. Entonces, compártanos ahí Hechos 17:2, ¿qué dice en cuanto a lo que hizo el apóstol Pablo con el sábado? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Note, Melanie, que utiliza la misma palabra que utilizó Jesús. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué dice? Reposó, o sea, guardó el sábado y debatió con ellos. O sea, debatió, ¿qué quiere decir lo que estamos haciendo tú y yo acá? O sea, exponiendo la palabra, entendiendo la palabra, compartiendo la palabra. Entonces, y hay más pasajes allí en Hechos de que hablan de que Pablo y los discípulos se reunían en sábado. O sea, se reunían a compartir la palabra. Y no era casualidad porque ellos entendían que había un mandamiento de parte de Dios en relación con el día de reposo. Entonces, Melanie, Jesús guardó el sábado, María guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, Pablo guardó el sábado. Así que el sábado, es más, cuando Pablo guardaba el sábado, ya Jesús había muerto y había ascendido. Porque muchas personas dicen que el sábado solamente fue hasta la cruz. Pero ¿cómo así? Si el apóstol Pablo lo siguió guardando, los discípulos lo siguieron guardando, ¿cierto? Pero Melanie, ya que tenemos claro esto de cómo el sábado ha permanecido por generaciones, hasta incluso los tiempos modernos, por eso nosotros guardamos el Santo Sábado, el sábado tiene un distintivo especial, porque resulta que vienen tiempos difíciles, vienen las 7 plagas, viene la gran tribulación, pero ¿sabe cuál va a ser la señal y cuál va a ser el sello para el pueblo de Dios que va a distinguir a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios? Así como el pueblo de Israel que estuvo en Egipto y ellos fueron librados porque tenían la sangre del cordero en las puertas, allí en los dinteles, y ninguna plaga que cayó en Egipto tocó al pueblo de Israel que estaba en Gosén. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la sangre del cordero allí en las puertas. En este tiempo final no va a ser sangre. Cuando caigan las 7 plagas de Apocalipsis, no va a ser la sangre del cordero, sino que va a ser el sello de Dios. Y Melanie, para que te sorprendas,
El sábado hace parte del sello de Dios. El sábado es la señal de distinción. El sábado es lo que va a determinar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Apocalipsis 7 habla de que nosotros vamos a ser sellados en la frente. Pero Melanie, esto hay que dejarlo claro. El que no guarde el santo sábado no será sellado, no recibirá el sello de Dios. Sí, mi querido amigo y mi querido hermano. Si tú ya guardas el sábado, maravilloso, lo felicito. Sígalo guardando, porque el sábado es el sello de Dios. Y si tú no lo guardas y todavía tienes dudas, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de hacer parte del remanente que guarde el sábado y que será sellado. Y vamos a leer dos textos que así lo comprueban. Éxodo 31:13 dice: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El sábado es que, Melanie, es una señal entre Dios y vosotros. La señal de distinción allá en Egipto fue la sangre del cordero. La señal de distinción en este tiempo final será el sábado. O sea, Melanie, cuando el ángel de la muerte, cuando el ángel destructor derrame las 7 plagas en este mundo, ¿sabe cuál va a ser la señal de distinción? El santo sábado, el pueblo de Dios que será sellado con el sábado. Pero hay otro texto, Melanie, Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y hay más textos, Melanie, solo leímos 2. Pero la Biblia habla de que el sábado es la señal de distinción entre Dios y su pueblo. Qué tremendo, Melanie, ¿no? Qué privilegio guardar el sábado. Sí, y entonces también hablando de que el sábado no será por señal para ser separados, también debemos tener en cuenta que si ese sábado es la señal, también en los últimos tiempos también nos va a ser prohibido el sábado, nos va a ser prohibido adorar el sábado y nos van a obligar a adorar en el domingo, ¿cierto? Entonces, aparte de que el sábado es la señal de Dios con su pueblo en los últimos tiempos, también debemos tener en cuenta que ese día nos va a ser prohibido. O sea, vamos a tener prohibición de ir a la iglesia, de adorar. No vamos a ser libres, sino que vamos a tener que ser obligados a orar en el domingo. Entonces, valoremos el sábado, porque ese sábado que nosotros quizá en estos momentos estemos disfrutando, algún día nos va a ser prohibido. Pero Melanie, mira, antes de que leas el último texto, el hecho de que sea prohibido no quiere decir que lo vamos a dejar de guardar, porque es que el sábado se le ha prohibido a muchas personas y sin embargo lo han seguido guardando. Melanie, el sábado nosotros nos saltamos mucha historia, pero yo quiero decirle, Melanie y queridos amigos y hermanos, que el sábado ha sufrido muchos ataques en la Edad Media. En la Edad Media, los reformadores, los pioneros, la época de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso, durante toda la historia, miren, los siervos de Dios sufrieron mucho por guardar el sábado. Y en este tiempo estamos en tiempo de paz, como tú lo decías. Pero va a llegar una época en que va a salir un decreto dominical. Y esto está en el futuro, pero está cercano. Se llama la ley dominical. Cuando salga la ley dominical, a nosotros, o sea, los que sigamos guardando el sábado, se nos va a prohibir comprar y vender. Esto está en Apocalipsis 13, ¿cierto? Entonces se nos va a obligar a trabajar en domingo y se nos va a obligar, a trabajar en sábado y a reposar el domingo. Para los que de pronto quieren investigar la historia, el que cambió el sábado para el domingo fue el emperador Constantino, por allá en el año 313,
él pues se convirtió, entre comillas, ¿cierto? Se hizo cristiano. Hasta ese entonces se guardaba el sábado. Y él no quitó el sábado inmediatamente, Melanie, es algo curioso. Él no dijo, bueno, ya el sábado no se va a guardar más, sino el domingo, sino que él comenzó a imponer cargas en el sábado y comenzó a hacer ver el sábado como un día aburrido, ¿cierto? Como un día de una carga muy pesada, imposible de guardar. Y comenzó a hacer ver el domingo como un día placentero, como el día de la familia, como un día de gozo donde también adoraban. Entonces la gente comenzó a perderle el gusto al sábado y le comenzó a gustar más el domingo. Y Melanie, eso va a pasar en este tiempo final. Por eso hay que tener cuidado con el famoso Día de la Familia, porque esto ya también se está trabajando. Esto en la Agenda 2030 se está trabajando, el Día de la Familia. Entonces, para que también descanse la naturaleza y con esto del calentamiento global y para que la familia tenga un día para reunirse, para que ellos también entonces puedan compartir, Melanie. Detrás de todo esto, Melanie, hay una trama muy tremenda que quisiéramos tener el tiempo para, bueno, de pronto en otro podcast podemos compartir acá acerca de todo lo que pasó en la Edad Media a lo largo de la historia y pues de toda la trama que hay en el futuro en cuanto al día del sábado. Algo Bueno, muy interesante. pero, o sea, ahí sí como decía, pero así el sábado no se ha prohibido, así nos lo prohíban, nosotros debemos ser valientes y valorarlo, ¿verdad? Porque ese es el regalo, creo que es el regalo, aparte de la vida, es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado a la humanidad. Entonces, así no se ha prohibido, así nos lo prohíban, así nos hagan ver que el domingo es el más, digamos, es el día más favorable para ir a la iglesia, que nos digan eso no tiene nada de malo. Y empiecen a meterse hasta que ya prohíban el sábado o nos digan que oremos el domingo. Así nos lo prohíban, nosotros debemos ser valientes y debemos valorar ese regalo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces, ya para finalizar, quiero leer Isaías 66, versículos 22 y 23. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. También en otras versiones dice que de mes en mes y de sábado en sábado. O sea, ahí ya se está refiriendo cuando nosotros estemos en el cielo, en la tierra nueva, cuando nosotros ya hayamos pasado por todas las tribulaciones. Dice que de día en día, de mes en mes, de sábado en sábado, no se va a perder esa tradición de adorar a Dios en sábado. Nosotros siempre vamos a guardar esa tradición hasta en los tiempos más difíciles, hasta que lleguemos al cielo. En el cielo no solo porque, digamos, ya estemos allá con Dios, ya pensemos que el sábado ya se acabó y era algo para esta tierra. No, sino que el sábado, desde que Dios lo estableció, durará para siempre, ¿cierto? Entonces, mi llamado en el día de hoy es que cada uno de nosotros, como ya sabemos qué debemos hacer en sábado, debemos hacer el bien, no debemos trabajar, ¿verdad? También podemos ver que no es el día del no, sino que es el día del sí. Debemos hacer el bien, ayudar, visitar a los enfermos. También tenemos muy buenos ejemplos en la Biblia. Y a pesar de que muchas personas se dejarán llevar por el día del domingo, que va a ser el día de reposo, que muy bueno, que va a ser súper favorable, tú y yo no nos podemos dejar convencer. Entonces, sigamos guardando el sábado porque Jesús viene pronto. Dios te bendiga.